doctor Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Bienvenido, director. ¿Cómo está usted? Saludos, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, estaba loca por tenerlo aquí porque durante los pasados meses hemos discutido un sinnúmero de controversias. La mayoría de estas controversias han enviado referidos a su oficina. Y yo quiero saber por dónde vamos con respecto a los mismos. Vamos a empezar con la Secretaria de Familia, Susan Roy. Se envió un referido a su oficina hace más de un mes. ¿Por dónde va la cosa? Sí, ese referido pues sí llegó a la oficina finalizada ya la investigación criminal sin encontrar ningún asunto para el cual presentar una acusación. Pues entonces pasa a la faceta administrativa para verificar si en efecto, no habiendo un asunto penal, hay un asunto administrativo. Pues llegó a la oficina el proceso de solicitar la documentación que tiene también el Departamento de Justicia para ver si hay algo adicional y el camino que le vayan a dar los abogados investigadores de nuestra oficina. O sea que esa investigación está en curso, se está dando. Sí, al inicio hubo un detalle, quizás una confusión de que el referido inicial de hace 4 años había llegado a la oficina y ese referido nunca estuvo en la oficina, fue exclusivamente el Departamento de Justicia y ahora entonces que llega a la oficina. El referido que yo tengo en su oficina es de abril, así que es reciente. Sí, el reciente que fue el que decirlo del senador, entiendo, Luis Javier. Lo que quería saber era que en efecto lo iban a investigar, iban a asignar recursos a esa investigación, que eso no se iba a quedar, que no lo iban a barrer debajo de la alfombra. No, para nada, no es costumbre de la oficina barrer nada debajo de la alfombra, sino hacer las investigaciones pertinentes una vez se tiene la documentación y en este caso el referido, y el trámite ya se informó que en efecto ya la investigación está en curso. Pasemos al próximo. El exdirector del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón, Richard, hizo unas serias acusaciones y alegaciones sobre un esquema o unas acciones por parte del ex subsecretario auxiliar de lo que era OCPE, Norberto Almodóvar. Él hizo una conferencia de prensa donde dijo que estaría radicando referidos tanto a justicia como a ética gubernamental. En efecto, ese referido a Norberto Almodóvar se llegó a efectuar. Sí, llegó en la oficina y obviamente aquí entra un asunto particular del acuerdo interagencial de la Agencia Anticorrupción. Se refieren a 2 entidades con potenciales o se entiende que hay posibles violaciones a la ley de ética. Al llegar también al Departamento de Justicia y Justicia acogerlo, pues hay un detente en la investigación administrativa en lo que se da curso a la investigación criminal. Es lo mismo que ocurre con la Inspectora General. Correcto. Cuando hay un referido de ambas agencias para duplicidad de funciones, hubo una enmienda este mismo año para que los términos no corran, porque había un asunto de que los términos corrían paralelo, un asunto un poco técnico en cuanto a las investigaciones. Pues una vez finaliza el caso a nivel penal, como pudo ser en el caso de Susan Roy, como ha sido en muchos de los casos que no hay quizás una evidencia para un procesamiento criminal, pero si administrativo, una vez finaliza, y si es un caso del FEI, pues por igual, prácticamente todos los casos que están llegando a la oficina tienen apunte del FEI porque son jefes de agencia y entonces entra el FEI en jurisdicción. En este caso, sabemos que el quantum de prueba que se requiere para un caso penal es más allá de dudas razonables. Ustedes cuando hacen estas investigaciones nos requieren un quantum de prueba tan pesado. Aún así no es posible darle curso a estas investigaciones por impedimento de ley, siempre y cuando hayan sido acogidas por justicia. Ustedes simplemente no la, por ejemplo, esta de Sebastián, si la tiene ahora mismo justicia, ustedes no la pueden tocar. Sí, y no lo hace por duplicidad, por saturar testigos, porque la persona tiene un derecho a no autoincriminarse, está definiéndose en 2 foros a la vez, y la práctica nos ha dicho mil veces que el mismo tribunal ordena paralizar los asuntos administrativos, ya se ha pedido de la parte que se está defendiendo, y con esa enmienda que se introdujo al Código Anticorrupción permite, pero el listado de los casos que no han tenido éxito a nivel penal, pero sí a nivel administrativo, después que da la vuelta, como le mencionamos nosotros, son sobre 15 casos en los últimos 4 años, que no prosperan a nivel criminal, pero sí a nivel administrativo, y los hechos están de varios alcaldes, unos que han sido en ambas vías procesados, o sea que el trabajo se hace porque la oficina en un momento dado no tenga una investigación activa, no quiere decir que en su momento lo va a hacer. O sea que las personas que de alguna forma de repente se sienten desesperanzados cuando el Departamento de Justicia decide cerrar una investigación, pueden tener por lo menos en su conciencia, deben saber que todavía ética gubernamental podría coger una investigación con respecto a esos mismos hechos. Y para no pecar de nombre, le podemos hacer llegar la lista de todos los casos que no han prosperado, desde que este servidor es el director, que no han prosperado a nivel criminal, pero sí a nivel administrativo. Después me gustaría ver esa lista. Seguro. Ahorita me habló de que la legislación cambió, y como la legislación cambió, pues ahora ustedes están impedidos de acoger estas investigaciones una vez la justicia la dijo. Me dijo que cambió este año, ¿no? Sí, hubo una enmienda el año pasado y otra enmienda este año que también introdujo la figura del comisionado del NIE. Y el impedido no limita la colaboración,
porque la agencia tiene información que las agencias penales... pueden colaborar, pero usted no puede iniciar la investigación. Sí, porque obviamente la duplicidad en declaraciones juradas, el asunto de los testigos, que se le olvida en un foro y va el otro, ese detalle lo que hace es minar, y es bueno que la gente lo sepa, que si hay demasiadas manos en la misma olla, lo que puede hacer es desviar o que se queme la comida, ¿verdad? Pues en este caso no se trabaja de esa manera. Qué bueno que me haya hablado de una enmienda reciente a la legislación. Entiendo que hubo otra enmienda en tiempos recientes que cambió lo que son los requisitos o la forma en que se muestra la información de ciertos informes o la cantidad de información que se muestra de los informes, por ejemplo, éticos. ¿Esto desde cuándo cambió? No, sobre ese particular no ha habido enmiendas, el documento sigue siendo el mismo de manera electrónica. El que se publica para fines de que el público pueda acceder y ver, ahora tiene menos información que lo que antes se podía ver. Es el resumen, por virtud de ley, a partir del 2012 hay un resumen financiero. Y que toca, y lo que se hizo fue cuando se reagrupa el informe, es las áreas que la ley exige que debe estar en el informe, que es el resumen de los activos, el resumen de los pasivos, el resumen de otro tipo de actividades. Y eso es lo que está incluido. Antes el resumen que daba, que uno podía acceder, era más granular, era más específico. Ahora es mucho más general. ¿Por qué movernos de una cultura de datos más abiertos, más transparente, a comenzar a cerrar el acceso a esa información? Sí, era un asunto que se entendió que era muy invasivo y te daba una especificación, cuentas de banco, total, obras de arte, total, y era demasiada información para que una persona, y fue un asunto que le comento que nos menciona una señora, un compañero de trabajo me dice, tu cuenta de banco está muy saludable. La señora se extraña de que me hable, me dice, de su informe financiero. Entonces, esa información, cuando se entra a analizar qué es lo que exige la ley para información, no obstante, el resumen sigue mencionando de qué área se alimenta. O sea que esto viene de las cuentas, viene de la hipoteca, viene de cuentas por cobrar el negocio privado. Ese crecimiento per se. Muchas veces yo creo que la gente se pregunta, ¿cómo una persona que trabaja en tal agencia de repente tiene todos estos activos? ¿De dónde sale ese dinero? Porque siempre está este germen latente de la corrupción, de que hayan funcionarios públicos, porque no estamos hablando de que Pedro Pérez en su empleo privado tiene que mostrar esta información. Es que el pueblo puertorriqueño, los contribuyentes, queremos saber a los funcionarios públicos que les pagamos su sueldo, si de repente se están enriqueciendo estrepitosamente, y eso podría levantar una posible bandera de corrupción. Claro. Al menos el resumen le permite ver cómo evoluciona de año a año y cómo alimenta o cómo se cambia la parte de activos, porque los activos se alimentan obviamente de los ingresos, pero también de sus capitales, de sus casas y demás. O sea que el resumen sí permite comparar de año a año la capacidad que tiene esa persona y cómo llegó, al menos de los últimos 5 años, que es lo que el resumen que está arriba en nuestra página, de cómo ha evolucionado. Y de igual, la ley permite que con ciertos requisitos una persona pueda tener acceso al informe financiero de lleno, completo. Para evaluación se entiende que hay una violación a la ley. Hay cosas que han quedado en el tintero, mucha gente todavía se pregunta por dónde van. Por ejemplo, el referido de Janet Parra, tuvimos aquí a Héctor Ferrer hijo, hizo un referido en febrero. ¿Por dónde va eso? Se está investigando, obviamente, la alusión que trae de ese caso, de lo que le puedo mencionar, entiéndase que yo soy el adjudicador final de las controversias, es si ella representa o representó a un tercero y que puede ser un servidor público ante la agencia para la cual laboró. Bajo ese asunto de la ley, del contrato original que estaba y de la enmienda que surgió 10 o 12 días después, esa es la verificación, si representó a un patrono nuevo ante la agencia para la cual laboró. ¿La ley dispone un término que usted tenga para evaluar e investigar el referido una vez se hace? Sí, la ley da 90 días de la evaluación preliminar, que pueden ser prorrogables, 90 adicionales, o sea que en el caso de entrevista de un año. ¿O vencieron esta semana o usted va a pedir prórroga? Debe estar en el trámite, no es el servidor, no es el director el que somete a la prórroga, son los propios abogados ante el área, porque obviamente todo eso es descubrible en su momento en el caso, si se adjudica, pues es el proceso que está ahí. Cuando tengan los 90 días, si entiende que necesitan 90 adicionales o si pasan directamente a la evaluación del año, pues entonces es la necesidad de prórroga o no, porque de 90 a un año no habría necesidad.
Yo quiero clarificar cosas con usted, que he visto información en los medios que es contradictoria, y como usted aprovecha que lo tengo aquí. Claro. Un rotativo digital publicó que la directora de ASG no había solicitado, que no se encontraba una dispensa. Sin embargo, algunos periodistas sí publicaron una dispensa. En este mundo de la inteligencia artificial, donde cualquier cosa puede ser creada, y no vi ningún medio que pudiera certificar si era cierto lo que decía el rotativo digital, que habló específicamente de Noticel, o lo que decían otros periodistas. Ahí está esa dispensa, tiene su firma. Quiero saber si esta dispensa es real, existe. 4 de diciembre de 2020, la directora de ASG, Carla Mercado, para trabajar para inhibirse, un protocolo de inhibición con respecto a los asuntos de su pareja Anthony Maceira. Correcto, sí, bueno, la estoy viendo de lejos, sí se emitieron 2 para esa fecha, una cuando había una relación de noviazgo y una cuando se consumó el matrimonio. Y en efecto sí hubo las consultas para esa fecha, entiendo que una fue en el 19 y otra en el 20, o una en el 20 y otra en el 21, pero fueron 2. O sea, que usted ya puede aclarar que esos documentos son auténticos. Sí. La oficina atendió 2 solicitudes de la administradora de Servicios Generales. Director, ¿cuál es el presupuesto que maneja su oficina? Presupuesto de 10.149.000 y tenemos una leve reducción para este año de 10.100.000. 10.100.000. Durante las pasadas semanas, nosotros hemos estado viendo los informes de ciertas cosas que ustedes trabajan desde su oficina en cuanto a multas que se le han dado a algunos alcaldes. Por ejemplo, al alcalde de Guayanilla se le multó en $3.000 porque utilizó su vehículo oficial para una actividad de vender pastelón con ensalada de coditos. Y esto no es ni un chiste, yo leí el... Sí. Entonces, eso fue. Él estaba vendiendo pastelón con ensalada de coditos a $7, así que estaba recibiendo un beneficio económico para su campaña. Lo cogieron como que se bajó allí con su vehículo oficial y lo multaron $3.000. El alcalde de Maricao lo multaron en $1.500 porque se tardó más de 15 días que tenía para enmendar un informe. Tenemos una directora escolar que también vio el latigazo de su oficina porque estuvo concediendo vacaciones y trabajando con el expediente laboral de su esposa, que también trabaja en la escuela. Este tipo de cosas, si ciertamente son violaciones éticas, cuando la ciudadanía las ve, quizás dice, esto son violaciones éticas micro, no afectan a toda la ciudadanía. Mi pregunta es, con $10.100.000 que maneja su oficina, la ciudadanía tiene una preocupación grande con controversias que nos impactan a todos, como la Secretaría de Familia, como los protocolos de inhibición, como las alegaciones que hace el Secretario de Desarrollo Económico. ¿Se están atendiendo de igual manera las controversias grandes que las controversias micro? Sí, y obviamente el tiempo de acción que se puede ver de los casos que usted nos ha mencionado, que han llegado todos en lo que va de este año, pues no se van a resolver en 90 días. Y estos casos que se han visto, pues si ven cuál es el asunto de la querella del alcalde, pues data quizás de hace 2 años atrás que inició la investigación. Las investigaciones de alto perfil pues toman más tiempo porque tienen que ser más complicadas. Porque posiblemente una foto, un testigo que vio que el carro llegó, pues es un asunto que se puede resolver más fácil de cuando hubiera un asunto de transacciones. Si son asuntos de subasta, si no la hubo. Entonces, ese particular es importante saber que sí la oficina las va a atender, quizás no con la celeridad que la gente lo desee, sino con el tiempo para poder probar, en efecto, si hubo una violación, si alguna. Las investigaciones que ustedes trabajan, además de por referido, ¿pueden ser motu propio? Hay investigaciones que sí, la ley permite motu propio. Cuando se dio la comisión total de Francisco Domenech, él aceptó que el protocolo de inhibición que él tenía en su oficina era un protocolo verbal que no cumplía con los protocolos de inhibición, o al menos lo que la ley dicta para protocolos de inhibición. ¿Eso no levanta una bandera para que su oficina investigue una falta ética al secretario de Gobernación por no tener el protocolo conforme a lo establece la ley? Podría levantarlo. Ya se había hablado que la comisión iba a ser el referido, y obviamente con la información que estaba allí, el propio comisión que fue bajo juramento, toda esa información ya la tiene la oficina que le fue suministrada. Yo sé que el asunto del motu propio, la oficina lo toma con mucho recelo, porque también puede ser una camisa de fuerza para atender cualquier cosa, y entonces se verían obligados a atenderlo todo de motu propio, y si la persona conoce la información, es mejor el testigo que lo pueda traer de mano y que nos va a ayudar y que hace falta para probar cualquier caso. El presidente del Senado tuvo aquí esta semana, dijo que van a emitir un informe parcial de esa comisión total ahora. Si ese informe incluyera un referido a ética gubernamental para la investigación de ese asunto en cuanto al protocolo de inhibición, ¿ustedes procederían con la investigación? No, claro, porque ya inició con el referido
parcial que ya hizo el senador Luis Javier Hernández, y con eso fue que se inició. Llegó la información, hubo una solicitud de los documentos que se entrega, y digo esto porque ya es información pública, y lo que surja de una vez la comisión emita el informe, también el informe se convierte en un documento público, y también la oficina lo tendrá para el propósito de la propia investigación. Director, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aún hay más. En última palabra, Ivánez, cuéntanos qué tenemos a regreso.